tal vez el curso de operaciones psicológicas, haberlo seguido, me ayudó mucho, ¿no? Y le dije, ¿qué? Uno ya no puede leer ni una revista, ¿qué? Y comencé a gritar. Entonces lo desmoralicé. ¿Lo atarantó? Claro. Y lo único que él hizo es, comandante, disculpe, y se retiró. Pero cuando se retiró me quedé preocupado, dije, a lo mejor va a traer a dos terroristas. Y lo único que hice el Viper es esconderlo debajo del tapiz donde inicialmente escondía del piso, ¿no? Entonces estuve una hora, como vi que no pasó nada, nuevamente lo guardé en mi bolsillo, ¿no? Ese es uno de los momentos tal vez más riesgosos que pude haber sido descubierto. Pero qué buena reacción. Como otra satisfacción personal que tengo el día 22, a la hora el día 22, a la hora que empecé a trotar como lo hacía rutinariamente, el Viper lo tenía en el bolsillo, en el pantalón corto, pero saltaba mucho. Y frente al cuarto de los magistrados, por donde yo pasaba corriendo con dos rehenes, estaba Salvador, Serpa y el árabe. Entonces ellos nos observaban cada vez que pasábamos delante de ellos, ¿no? Y de repente dije, ahorita se me cae y me descubren, y hoy día es 22, voy a guardarlo en mi habitación, en la cómoda. Cuando entré a la habitación, dije, pero si hoy día es el día de la operación de rescate. ¿Usted ya sabía? Sí, yo usted sabía. Era uno de los oficiales que estaba al tanto de lo que iba a suceder. Yo recibí el día anterior si las condiciones son favorables el día de mañana y todas las condiciones. Entonces lo quise entrar al baño, a la habitación, saqué mi pañuelo, lo envolví y retomé a la carrera. Entonces cada vez que pasaba por el grupo de los 3 terroristas, hacía un ademán como secarme el sudor, ¿no? Entonces yo decía, ellos no se imaginan lo que llevo en la mano, ¿no? Entonces esto lo hice por todo ese abuso que cometieron con nosotros, la familia, el pueblo peruano que sufrió, todo ese maltrato psicológico, mañana, tarde y noche. Nos apuntaban, rastrillaban su armamento, sacaban la granada y le sacaban el seguro y nos amenazaban que lo iban a lanzar, o sea, por todo ese abuso que cometieron, ¿no? Esa es una satisfacción que yo la tengo personal y bueno, es para mi satisfacción, ¿no? Por eso el maltrato que hicieron. Bueno, es muy grato tener a ambos esta noche, de verdad les agradecemos por habernos hecho recordar a todos los peruanos lo que significa este operativo militar Chavín de Huántar. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más en este homenaje que hace Canal N a los 20 años del operativo Chavín de Huántar. ¿Cómo está la economía? ¿Qué me diría? Yo te diría que la economía está atracada. Este trimestre, evidentemente, también por factores de los desastres, probablemente vamos a ver el primer mes de crecimiento negativo en 90 meses, ¿no? Acá el gobierno tiene que ser multitasking. O sea, tiene que tener un ojo importante puesto en terminar la respuesta de rehabilitación, de reconstrucción y prevención futura, que es fundamental, Enrique. Eso no es reconstrucción, es qué hago yo para realmente mitigar significativamente las vulnerabilidades que tenemos como país hoy, sosteniendo el gasto corriente. ¿Usted no es de los que piensa que tenemos un Estado bollante y que pueda afrontar las tareas? Yo creo que no, yo creo que tenemos algo más de espacio. Acá entra un poquito técnico en stocks. Cuando salieron los primeros rehenes fue la emoción más grande que todos hayan sentido en ese momento. Cualquier peruano en ese instante tenía los ojos llenos de lágrimas porque era lo que todo el mundo estaba esperando, una derrota al terrorismo que tanto daño estaba haciendo a nuestro país, y ver cómo estas personas, los 72 rehenes que habían vivido 4 meses encerrados en esa casa, salían con una cara de tranquilidad, con una cara de felicidad, y para todos terminaba este tremendo viacrucis de 4 meses. Seguimos aquí en estos
los estudios especiales que hemos instalado del Canal N frente a la réplica de la residencia del embajador del Japón. Te he visto ahí incursionando en los túneles, sí, claro, sudando, así que imagínate cómo la sufrieron ahí los comandos. Emocionante, ¿no? Sí, estar en el lugar de nuestros héroes y sentir por un segundo este vibrante entusiasmo que anticipaba esta operación militar, que en verdad era muy riesgosa, y que haya tenido este éxito realmente es extraordinario, porque nunca ninguna otra operación militar había logrado un éxito semejante, y por eso todos temíamos que si entraba el ejército o las Fuerzas Armadas a golpear al MRTA podían morir muchos civiles. Todos, ¿no es cierto? Y además, cuando hemos hecho estas recreaciones de la incursión y hemos tenido que personificar a los terroristas, fue duro. Yo no sé si a ti, o sea, estábamos ensayando para poder presentarles a ustedes las imágenes que han visto, pero, y se trataba también de militares que estaban colaborando con nosotros, ¿no? Pero aún así, ¿no? Ver la pañoleta del MRTA, exacto, hasta ahora nos estremece a los que vivimos el terrorismo en este país. Y es por eso que es muy importante que esta noche también recordemos qué cosa era el MRTA. He hecho mucho daño a alguna gente, he causado dolor. En lo que ha sido un ataque sistemático esta noche contra locales comerciales en la Gran Lima, acá han dejado impreso estas iniciales. Cuando surge el MRTA, tratamos de darle un contenido guerrillero que permitiera diferenciar ante la población lo que era una alternativa revolucionaria. Elementos subversivos habrían ubicado una carga explosiva en una de las camionetas de la SWAT, la cual explotó justo en el grifo de abastecimiento de combustible del Ministerio del Interior. Los efectivos de la policía han muerto, totalmente calcinados. Pero tampoco creo que sea admisible circunscribir la experiencia del MRTA a un hecho aislado de individuos fanatizados. Se pueden distinguir los restos del parabrisas del Nissan blanco, en cuyo interior se encontraba el exministro de Defensa, Enrique López Andújar. Palabras versus hechos. La organización terrorista MRTA fue la causante de llevar a cabo una serie de actos violentos que desangraron al Perú en la década de los 80 y 90. En 1984 decidimos incorporarnos a la lucha armada, porque consideramos que en esas circunstancias que vivíamos, la política teníamos que hacerla con las armas. 4 Volkswagen y 2 Toyotas es el saldo de esta violenta explosión en cadena de 6 coches bombas en la explanada del Ministerio del Interior. Según la Comisión de la Verdad, el MRTA fue responsable del 1,8% de las violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro de empresarios. Hoy fue secuestrado el gerente general de baterías CAFSA. El hecho se produjo aproximadamente a las 8:15 de la mañana. A las 7 de la mañana del pasado 1 de febrero, Antonio Furukawa, próspero empresario japonés, fue secuestrado por un grupo de MRTistas. La camioneta Cherokee que habían usado para chocar el vehículo de Raúl Iraoka fue rociada con gasolina e incendiada por los plagiarios. David Bayón, Raúl Iraoka, Samuel Doria, Héctor Delgado, Héctor Yerín y José Onrubia son solo algunos de los que sufrieron el inhumano trato del MRTA. Los secuestrados eran encerrados en las llamadas cárceles del pueblo. En verdaderas tumbas de 1,80 m de alto, por 1,80 m de ancho y 2 metros de largo, vivían por lo general 3 metros bajo tierra. El MRTA tomó violentamente algunos medios de comunicación para difundir sus mensajes subversivos. 3 ingresaron acá a la radio. ¿Cuántos trabajadores habían al momento de producir este? Unas 8 personas o 9 personas, pero acá en la cabina estaba el jefe de informaciones del noticiero de Radio El Sol. El 30 de enero de 1995, la policía descubrió el centro de operaciones del grupo terrorista en La Molina. Aquí se planificaba la toma del Congreso, episodio que terminó en un enfrentamiento. Cinco muertos, uno de ellos un policía, y 14 heridos. Su líder ideológico, Miguel Rincón y la estadounidense Lori Berenson fueron detenidos.
eran más de 20 terroristas provistos de fusiles, ametralladoras, granadas, lanzacohetes y bombas caseras. La Alameda del Corregidor y la avenida Raúl Ferrero se convirtieron en un verdadero campo de batalla. A finales del primer gobierno aprista, en 1990, 47 integrantes del MRTA fugaron del penal Castro a través de un túnel. Entre ellos estaba Víctor Olay Campos. Con el paso del tiempo, remanentes terroristas se refugiaron en la selva. Las fuerzas del orden fueron capturando a sus últimos cabecillas, desarticulando por completo a esta organización que empañó de sangre en nuestro país por más de 15 años. Eso era el MRTA, este grupo sanguinario, asesino, que secuestraba, que tenía estas cárceles del pueblo, que mataba sin ninguna contemplación. Y por eso es que a veces algunos nos sentimos indignados cuando escuchamos algunos argumentos que dicen que los comandos Chavín de Huántar no son héroes de la democracia, sino que de repente de la pacificación, y entramos, ¿no?, a tratar de poner definiciones y terminan enredándose. Lamentablemente algunos congresistas de la bancada de Frente Amplio han protagonizado durante esta semana estos debates polémicos, por cierto, si es que debían ser ellos héroes o no, si es que fueron de repente desproporcionadas las armas que utilizaban los emertistas para defenderse. Ustedes ya han visto las armas que fueron incautadas, y bueno, lo último fue este gravísimo error, como calificó el vocero de la bancada de Frente Amplio, el señor Marco Arana, de esta imagen que se infiltró en un video que la bancada publicitó a través de sus redes sociales, donde aparecía el entierro masivo de una terrorista. Vamos a ver la nota. Que deben o no ser considerados héroes, particularmente creo que no, porque los héroes son aquellos que sacrifican con principios e ideales la defensa de algún problema de la nación. La opinión del congresista del Frente Amplio, Justiniano Apaza, al referirse a la acción de los comandos Chavín de Huántar, despertó la polémica. No tan heroico, porque los otros, como usted dice, eran 14. ¿Y cuántos son los comandos? Los comandos fueron... Están armados. No tenían sino un armamento cada uno. Mientras el ejército que entró, ¿con cuánto armamento entró? Una vergüenza, francamente creo que el congresista Apaza, incluso deberíamos ver la manera de investigarlo, porque no vaya a ser que sea una especie de topo del terrorismo metido aquí. 24 horas después, Apaza se vio obligado a destacar la labor de los comandos Chavín de Huántar, quienes hace 20 años rescataron a 72 rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima, retenidos por un grupo del MRTA. Reconozco una vez más la excelente labor que ha podido cumplir los comandos de Chavín de Huántar. Una excelente tarea que su propio oficio lo determina, ya que ha sido un comando de élite, por lo tanto es muy sobresaliente. Pero me ratifico también en la posición de que no estoy de acuerdo que se les considere como héroes de la nación. No se había sometido a debate, pero desde el Frente Amplio ya cuestionaban el proyecto de la Comisión de Defensa para declarar héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar. Nosotros no creemos de que tengan el rango suficiente como para ser héroes de la patria. Héroes de la patria es Cáceres, paisano mío. Héroes de la patria es María Parada Bellido. Ellos han hecho un trabajo, una labor en función de sus competencias, sus funciones y todo lo demás. Todas aquellas personas que hayan sacrificado su vida por otros merece ser llamado héroe. Horas antes de someterse a debate el proyecto de declaratoria de héroes de la democracia, el Frente Amplio difundió este video en la que se da cuenta de la acción de los comandos. Se cuestiona al gobierno de Fujimori por usarlo como show mediático para legitimar su dictadura y recalca las presuntas ejecuciones extrajudiciales tras la operación. El video finaliza por error, según advirtió el congresista Marco Arana, con la foto del entierro de la senderista Edith Lagos, confundido en vez del sepelio de la activista María Elena Moyano. Bueno, ese fue el tema político de la semana, sin duda.
pero lo que más ha resaltado, y eso lo ha dicho el propio general José William Zapata, que fue el jefe de este operativo, es que este año han sentido más solidaridad, más gratitud hacia los comandos Chavín de Huántar por parte de todos nosotros, y eso nos satisface. Vamos a darle pase ahora a Augusto, que se ha trasladado nuevamente a la réplica de la residencia del embajador del Japón y se ubica ahora en un segundo piso. Augusto, estás entre la terraza y el cuarto principal, tenemos entendido, de la residencia donde están las principales autoridades. Bueno, y nuevamente nos acompaña el mayor Carlos Alberto Vilches, director del museo de esta réplica de la residencia del embajador de Japón, que utilizaron los comandos de Chavín de Huántar para la operación de rescate, para ensayar los movimientos que iban a emplear en este golpe que dieron al MRTA. Mayor, esta sala es muy importante porque es un homenaje al coronel Valer. Claro, esta sala es la sala en honor al comando Valer, la cual fue uno de los comandos que perdió la vida en esta operación tan exitosa. El coronel Valer es muy querido en el ejército, la cual permitió cubrir todas las expectativas para poder seguir su legado, ¿no? Para poder hacer con él un ejemplo. Cuéntenos qué cosas, qué piezas museográficas hay aquí, estos objetos que tenemos, por ejemplo, en esta vitrina. Bueno, estos objetos que se encuentran en la vitrina fueron donados por sus familiares. El terno es el terno que normalmente nos reparten en la Escuela Militar de Chorrillos, su primer equipo de sonido, y la máquina de escribir, la cual es un artículo, la cual es oficiales de esa época salíamos con la máquina de escribir, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque es emocionante ver cómo era una persona común y corriente, que tenía una familia, que tenía aspiraciones, y que todo eso que lo rodeaba a él lo sacrificó por defender a nuestro país. Claro, acá también podemos ver todas las fotografías de la vida diaria de nuestro coronel Valer, y lo que te quiero más dar a conocer es el legado que tiene esta carta, ¿no? El significado que tiene para nosotros como militares, como integrantes de las Fuerzas Armadas, seguir. Él en su carta dice que si tocan a su patria, él se convierte en una fiera. Eso es un legado de todo oficial de las Fuerzas Armadas que debe seguirlo, ¿no? Por nuestra profesión. Esta carta él le escribe, ¿usted cree que intuyendo que podía morir en este operativo, sabiendo que era un operativo de alto riesgo? Claro, todo operativo de alto riesgo tenemos, por eso él escribe esta carta, ¿no? Muy bien, mayor, muchas gracias por haber compartido esto tan importante que es el recuerdo, la memoria de un héroe de Chavín de Huántar como lo fue coronel Valer. Vamos ahora de vuelta con Verónica en el set principal. Bueno, Augusto, vamos con una nota sobre cómo han sido estos 20 años, cómo han recibido los comandos, los rehenes y la sociedad civil estos 20 años del operativo. De esa noche, nada volvió a ser igual en ese barrio de San Isidro. Las calles Marconi, Barcelona, Tomás Edison y Burgos, que rodean el terreno donde se levantaba la residencia de la embajada japonesa, se llenaron de policías y militares. Hasta aquí llegamos decenas de periodistas que nos fuimos adueñando de los alrededores, de veredas, de azoteas, de balcones y cualquier lugar cercano y cómodo para enfocar, grabar, fotografiar y transmitir en vivo todo lo que ocurría dentro de la residencia japonesa. Con mucho movimiento, muchos reporteros, gente del extranjero, comenzaron a alquilar algunas casas acá para tener más acceso a la embajada. ¿Y la gente les alquilaba las casas? Sí, les alquilaban y pienso que no les fue nada mal, ¿no? Porque había mucha gente del extranjero, sobre todo en las azoteas, en los sitios donde tenían más acceso a la embajada, ¿no?
todos los periodistas nos quedamos, de la prensa nacional, nos quedamos en esta azotea de la calle Barcelona 371. Desde aquí podíamos observar tranquilamente todo lo que ocurría en la residencia que se encuentra detrás de este muro. En ese techo estaba César Romero, camarógrafo de América Televisión, quien se lanzó hasta el primer piso para unirse a un grupo de periodistas extranjeros que habían ingresado a la residencia a pedido del terrorista Néstor Serpa, quien había solicitado